Buenas noches, señoras y señores. Cuando nos relacionamos con una empresa, cuando entramos a una tienda de pinturas o a un taller mecánico o a un establecimiento de electrodomésticos, o cuando compramos una determinada marca de un producto, el que sea, no solemos detenernos a pensar si esa empresa o si esa marca detrás hay una empresa familiar o no es familiar, o no paramos en su estructura o en su composición. Sin embargo, es significativo conocer que el 92% de las empresas que constituyen el tejido empresarial en la región de Murcia son empresas familiares. La Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena acaba de presentar un informe que revela, entre otras cosas, que el 61% del empleo del sector privado lo generan empresas familiares. Vamos a comentar algunos detalles de este informe con su coordinador, que es y director de la cátedra que hemos mencionado, que es el profesor Ángel Meroño. Señor Meroño, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes de nada, y por empezar, por lo más básico, para que nadie se pierda y todo el mundo nos entienda, ¿qué es o cómo podríamos definir una empresa familiar y qué la distingue de una empresa no familiar o capitalista? No sé cómo se definen las empresas no familiares. ¿Son capitalistas o...? Bueno, son capitalistas, sí, podríamos decir eso. Es decir, el principal elemento sobre el que gira todo es el capital. Hay inversores, hay socios que lo que quieren es maximizar su inversión. ¿Y entonces cómo definimos qué es una empresa familiar? Bien, la verdad es que es muy buena pregunta y hay muchos criterios, desde los más minuciosos, detallistas, de qué participación de una familia en la propiedad, se entiende que debe ser mayoritaria, hasta criterios más sencillos, y es el sentimiento, porque aquí los valores, el sentir de la familia propietaria es fundamental. Es decir, cuando un emprendedor, que suele ser el patrón más habitual, decide emprender una actividad empresarial y en algún momento ligar esa actividad empresarial a su familia, pues ya estamos hablando de una empresa familiar, donde se le quiere dar una continuidad a lo largo del tiempo. Se quiere que la empresa normalmente tenga unos valores más allá de lo estrictamente económico, que desde luego son muy importantes, porque si la empresa no va bien, pues se vendría abajo. Pero es eso, en definitiva, una implicación de la familia en la propiedad y en la dirección. Evidentemente, cuando las empresas son más pequeñas eso es más fácil, pero cuando las empresas son más grandes, pues existen muchas vías, ¿no? Como el Consejo de Administración, etc. Nosotros, en este estudio que mencionabas, lo que hemos hecho ha sido fijarnos en el 5% de las empresas más grandes de la región de Murcia, más de 4.000. Y en ese segmento de empresas más grandes es donde el dato que tú mencionabas del 61% de empleo y 78% en número, es decir, entre las empresas de más de 10 empleados y más de 2 millones de facturación, también las empresas familiares juegan un papel predominante, representando ese 61%. Es decir, y si le añadimos el grueso de empresas de tamaño más pequeño, microempresas, autónomos, pues llegamos a esa cifra del 92% en número, del 85% de empleo, del 82% de valor añadido bruto. Es decir, juegan un papel fundamental. Bueno, hay que decir que esta entrevista que nos está concediendo hoy Ángel Meroño la estamos haciendo en una empresa familiar. Por cierto, Televisión Murciana pertenece a una empresa familiar. Y por poner ejemplos concretos, porque la gente lo vamos a entender todo mucho mejor, las empresas familiares son pequeñas y no son tan pequeñas. Por ejemplo, a lo que iba, una de las empresas más grandes de esta región, por todos conocida, El Pozo, es una empresa familiar. Efectivamente. Tanto a nivel regional como nacional, incluso internacional, sorprendería identificar a muchas de estas empresas que todo el mundo conoce como familiares, porque, como decía antes, han vinculado el devenir empresarial con el devenir familiar. En el caso del Pozo es un ejemplo muy significativo, Grupo Zambudio, como mencionabas también, y también muchas empresas en la región. No quiero citar muchos nombres. Por eso me he puesto un ejemplo que era por todos conocido, claro, porque hay muchas empresas. Hay muchas empresas y muy significativas. Y a nivel regional, ya que lo menciona, pues bueno, nosotros trabajamos, que quiero mencionarlo, con la Asociación Murciana de Empresa Familiar, que es una asociación de empresarios, digamos, horizontal, que no pertenece a un sector, pero que les une ser empresa familiar. Y hay muchas empresas y empresarios familiares que pertenecen a esta asociación
incluso dirigentes empresariales, hablamos de la CROEN, de la Cámara de Comercio, son también empresarios familiares, es decir, que la sensibilidad por las cuestiones de empresa familiar, yo creo que podemos afirmar que está bien representada en nuestra región, porque de hecho responde a una realidad muy cierta, ¿no? Esa elevada presencia de empresa familiar. Con todo esto no quiero hacer una distinción, es decir, las empresas llamadas no familiares también son fundamentales y en el mundo empresarial son clientes, son proveedores, ¿eh? Pero sí es cierto que la empresa familiar ha habido una serie de años que estaba un poquito más apartada, ¿no? Digamos, del foco, ¿no? Y nosotros con AMESMUR, una serie de instituciones, lo que tratamos de hacer es primero ayudarles a mejorar su profesionalización haciendo estudios y luego también conociendo cuáles son sus necesidades, y en este sentido la profesionalización de la empresa familiar es una realidad que estamos consiguiendo, concienciando a sus directivos que a el elevado valor que tiene esos principios que les lleva a actuar de determinada manera, pues si a eso le añadimos una profesionalización es un binomio ganador. Muy potente, muy potente. Eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, hemos dicho que valores, implicación, compromiso son algunas de las cualidades que distinguen a una empresa familiar con respecto a las demás, que no es que sean ni mejores ni peores, son hechos que las diferencian, que las distinguen, y para manejar esa cifra que manejamos, 92% de empresas familiares en la región de Murcia, hay poca visibilidad. Se les reconoce poco, no sé cómo definirlo, Ángel. Sí, nosotros entre los estudios que realizamos, pues quiero destacar el barómetro de la empresa familiar, que ya llevamos 18 números, y en el anterior, en uno de los últimos números, hablamos de la imagen de la empresa familiar. Es decir, hay muchas empresas familiares que son conscientes y valoran mucho el ser empresa familiar y que creen que eso les conlleva ciertas ventajas, pero no son capaces de darlo a conocer, de divulgarlo. No lo saben, incluso nos planteaban distintas alternativas. Creo que afortunadamente, incluso a nivel de grandes empresas como Heineken, etcétera, están ya incluyendo en su publicidad que son empresas familiares. Es decir, si las grandes empresas pueden presumir de su carácter familiar, las empresas pequeñas también, porque en general el consumidor yo creo que cada vez es más consciente de las ventajas de una empresa familiar que está mucho más arraigada y que son las que crean empleo vinculado al territorio y por tanto yo creo que presumir de esa empresa familiar es algo que debían quitar el complejo muchas empresas y hacerlo, porque yo creo que es algo bueno y la gente lo va a valorar así. Claro, y además una empresa familiar compromete su nombre, compromete el nombre de su familia, el prestigio de su familia, lo compromete con la calidad del producto o del servicio que presta, ¿no? Y eso es un factor a tener muy en cuenta. Eso es un activo. De hecho, poniéndome un poquito teórico, hay una teoría que es el enfoque socioemocional de la empresa familiar, es decir, que lo importante es el resultado económico, sin duda, pero hay un universo socioemocional que rodea a la empresa familiar, la relación y el vínculo con los empleados, incluso con los proveedores. La familia se vincula a la empresa y, digamos, el prestigio, reputación, esa serie de términos que parece que están un poco pasados de moda, pues en las empresas familiares tiene su guna, ¿no? Sí, tiene su sentido. Yo creo que son valores interesantes. Sí. Fíjate que me estoy acordando ahora de un anuncio publicitario de televisión que ni siquiera sé si es una empresa familiar o si fue solamente un reclamo publicitario. No lo sé porque no la conozco. Y además, lo vamos a decir, no pasa nada. Los quesos García Vaquero, que hubo un anuncio en televisión que decía: hay que estar muy seguro de la calidad del producto para ponerle el nombre de la familia. Lo digo por lo que estabas comentando, sí, de vincular sí, el nombre de la familia a la empresa, ¿no? De decir, somos una empresa familiar, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Incluso el Grupo Fuertes también en su publicidad incluye... Las campañas de este año han sido con imágenes de familia y todo eso. El informe que habéis presentado ha analizado durante 3 años a unas 4.200 empresas. 4.200 de un total de ¿cuántas en la región de Murcia? ¿Hay un censo? Bien, el tema estadístico no es un tema sencillo y de hecho eso fue lo que nos motivó en el 2015 a nivel nacional con el Instituto de Empresa Familiar a desarrollar una metodología para poder identificar y trabajar con las empresas familiares para conocer su evolución. No hay un censo,
pero nosotros en esas 4.200 empresas son empresas con determinado tamaño, que como te comentaba antes, pero que también son sociedades anónimas ilimitadas. Y ahí sí que podemos decir que prácticamente es el 100% de las empresas de nuestra región. En este caso el estudio es regional, es decir, que lo que decimos coincide al 100% prácticamente, totalmente representativo. Y hemos visto en esos 3 años pues, cuál es su comportamiento. Hay un resultado que me gustaría subrayar de este estudio, y es que a mí me gusta abordar muchas veces este tema de empresa familiar con mitos y leyendas, ¿no? Porque son asunciones que la gente tiene y nosotros mismos pensábamos que las empresas familiares están menos endeudadas, porque digamos que tiran más de recursos propios que las no familiares, pero posiblemente afectados por el tema de la crisis y la post-crisis, comprobamos que el nivel de endeudamiento de las empresas familiares de recursos ajenos es superior, y eso nos llevó a estar razonando sobre estas cuestiones, y nuestra conclusión fue que debido a esa implicación de la familia, incluso cuando vienen mal las cosas, son capaces de arriesgar su patrimonio, su continuidad, por tratar de salvar la empresa, mientras que otras empresas, digamos, no familiares o capitalistas, cuando los números no salen y desaparecen. Es decir, que ese mayor nivel de endeudamiento viene a significar una mayor implicación y esfuerzo por sacar adelante la empresa, que creo que son valores económicos y sociales de mucha importancia. De hecho, corrígeme si me equivoco, en los tiempos más duros de la crisis, las empresas familiares bajaron menos persianas que las no familiares, en términos porcentuales. En términos absolutos no lo sé, porque también son muchas más las familiares que las otras, pero en términos porcentuales bajaron menos persianas las empresas familiares que el resto. De hecho, en nuestro estudio es un periodo solo de 3 años, pero la tasa de supervivencia de la empresa familiar es un 94% y es, bueno, no es mucho, pero es medio punto superior. Es decir, no es mucho, pero a las empresas que no han cerrado y continúan, seguro que les habrá alegrado conocer el esfuerzo que pueden haber hecho las familias propietarias por continuar con la empresa. Sí, eso es así. De todo esto se desprende una cosa concluyente, y es que las empresas familiares, Ángel, son fundamentales en el sistema económico actual. En nuestro sistema económico occidental, en otros también, son fundamentales. Porque de hecho, muchas veces el patrón es el origen de empresas de mayor tamaño. Incluso a veces, en el estudio lo comentábamos, las empresas familiares incorporan capital externo, porque podemos decir el Mercadona o otras empresas grandes que son de carácter familiar, incluso el Banco Santander, que no presume de esto. Evidentemente el porcentaje de propiedad familiar no puede ser muy elevado, pero se nota que los valores familiares están presentes. Es decir, que son importantes en cuanto a presente y en cuanto a futuro, ¿no? De las posibilidades de ser empresas que crecen muchas veces de manera lenta pero segura, y eso económicamente interesa. No obstante, hay que decir que las empresas familiares tienen también retos, y retos importantes. ¿Sigue siendo el tema del relevo generacional el más importante de todos? Sí, el tema del relevo generacional es un punto crítico. También en las no familiares, sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en las familiares. Es un momento crítico porque es pasar de un universo cierto donde un padre o una madre es el cabeza de familia y el cabeza de la empresa, y tiene que dar lugar a alguien o a algunos que le sucedan. Entonces se juntan temas fiscales, temas familiares, temas de gestión, quién es el mejor candidato, y afortunadamente pues, conocemos la herramienta del protocolo familiar y cuya implantación es cada vez mayor, y que trata precisamente de hablar, primero de hablar de estas cuestiones y luego de tratar de regularlo. Y la verdad es que hace poco también pues gente que conozco me dice, oye, mi empresa tengo este problema y tal. Entonces da gusto poder recomendar a la gente que puede prever, sobre todo lo interesante es hacerlo antes de que haya problemas, puede prever esta situación y hacer esa transformación de empresa y de familia. Pero quiero decir que las empresas no familiares también tienen su crisis de relevos, ¿eh?
Lo que pasa que la empresa familiar confluye todo, pero ya digo que afortunadamente... Y luego una cosa que me gusta a mí también decir, que cuando uno pasa por esa situación se cree que es la única familia en el mundo que le está pasando eso, pero eso no es así. A muchos antes le ha pasado y le seguirá pasando. Es decir, que yendo a una asociación como AMEMUR o con algún asesoramiento se puede y se debe salir de esta dificultad intrínseca de un cambio generacional. Otro elemento clave en las empresas familiares es la comunicación entre los familiares, socios o... Sí, se les denominan así, ¿no? Familiares, socios. Es que haya una comunicación fluida, transversal y que lógicamente tiene que haber uno que sea el que vaya tirando del carro, hablando coloquialmente, ¿no? Sí, aquí lo bueno de lo que deben hacer las empresas familiares es trabajar la comunicación. Por supuesto, los aspectos empresariales es fundamental, pero la comunicación. Y entonces, pues no todos pueden ser el gerente de la empresa, ni todos pueden, sino tratar de definir qué es lo mejor para la empresa y lo mejor para la familia. Yo también esto lo digo, es decir, si yo soy hermano de... vamos a ser los próximos sucesores, a mí lo que me gustaría es que un hermano o hermana mía fuera el más cualificado y confiar en él para que la empresa continúe, incluso en el nombre de empresa familiar, incluso a nivel de ganancias personales, a mí me va a ir bien si a la empresa le va bien. Es decir, que hay que tener una actitud, primero, dialogante, comunicativa y generosa. Yo creo que eso es un ingrediente también muy importante. Ángel, el objetivo de este estudio, fundamentalmente conocer los datos que de él se desprenden, ¿no? Pero ¿qué vais a hacer con él? Digamos, enseñárselo, digamos, a la administración y a todos los actores implicados en la economía regional para que tengan en cuenta los datos que ahí se expresan. Bien, hombre, nosotros al hacer nuestros estudios nos gusta resolver problemas concretos, pero también, afortunadamente, tengo que decir que los medios suelen recoger ampliamente nuestros estudios y esto hace que en la calle se hable de cuál es la situación de la empresa familiar, lo que estamos haciendo esta noche, y que los empresarios y las familias empresarias que nos oigan pues sepan más, ¿no? de que no están solos y que hay instituciones. Y nosotros, pues, al decir que están más endeudadas, por ejemplo, en el caso concreto, pues también le pedimos, una de las recomendaciones es que, por ejemplo, a nivel fiscal, pues se promueva la reinversión de beneficios, porque los recursos propios hemos visto que son muy importantes para el crecimiento y la supervivencia de la empresa. Es decir, que sacamos una serie de conclusiones que dejamos ahí para que los responsables políticos empresariales pues escojan y traten de implantar las que vean más adecuadas. Bueno, en lo que queda de año se va a hablar mucho de empresa familiar en la región de Murcia porque este año AMEMUR, la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, celebra aquí en la región su Congreso Nacional, que va a ser a finales de octubre, un congreso al que habitualmente todos los años acude el rey y el presidente del gobierno. Esperemos que en Murcia no sean menos y también vengan. Luego tenemos un año por delante para darle proyección a la empresa familiar, ¿verdad? Sí, así es. Va a ser un acontecimiento. Yo he tenido la suerte de poder asistir a varios de estos congresos y es un espaldarazo definitivo en la ciudad o en la región donde se tiene lugar, porque vamos a ver los empresarios más importantes de nuestro país, además como de las autoridades, y hay que decir que el poder de la empresa familiar se pone de manifiesto en este tipo de congresos, porque yo he asistido a presentaciones del presidente del gobierno, del jefe de la oposición, y los empresarios le plantean tranquilamente, directamente, cuáles son sus demandas, y como estas personas saben de la importancia, pues les escuchan, que muchas veces pues está muy bien que los políticos, y sobre todo a alto nivel, pues tengan en cuenta las necesidades y los problemas de las empresas familiares. Muy bien, Ángel Meroño. Bueno, no hemos dicho, lo decimos ahora, que el trabajo que ha realizado, que ha coordinado Ángel Meroño como director de la cátedra, ha contado con la colaboración de AMEMUR, del Instituto de la Empresa Familiar, de Bankia y de la Fundación Caja Murcia. No sé si me dejo a alguien. Sí, y por supuesto de las dos universidades, la Politécnica de Cartagena
Dos de los autores, además de mí, del trabajo, son Antonio Duréndez y Antonia Madrid, profesores de esta universidad y de la Universidad de Murcia. Imagino que la cátedra, a partir de ahora, sigue trabajando en nuevos estudios y demás análisis de la situación, ¿no? Ahí estamos. Y además, como nos gusta ser como las empresas familiares, de hacer cosas continuadas en el tiempo, que no hacer un proyecto y dejarlo, pues con el barómetro, con esta serie que hemos iniciado en 2015 del estudio que presentamos, con nuestros cursos de formación. Es decir, que tenemos actividad. Pues hablaremos siempre que sea preciso de la empresa familiar. Ángel Meroño, muy amable y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias también a ustedes, señoras y señores. Nos encontramos el próximo día, si así lo desean, aquí en Televisión Murciana en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.